Muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Avelino Jiménez, estudiante del segundo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro. Me permito invitar al licenciado Yuri Stalin Baque, quien es periodista profesional, y él nos va a compartir sus conocimientos. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, Carmen. Qué gusto saludarte y a la comunidad de la Universidad de Milagro, de la carrera de Comunicación Social. Un verdadero placer conversar contigo, contar las experiencias en esta corta y provechosa entrevista. Muchas gracias, licenciado. Un gusto compartir con usted. Mi primera pregunta, ¿qué lo motivó a escoger esta hermosa profesión? El motivo de haber escogido esta profesión, la carrera de comunicador social, la vocación. Si tú quieres ser profesional en cualquier área, tienes que tener vocación. Si no tienes vocación, prácticamente vas a fracasar en el futuro como profesional. Esto hizo que en algún momento pensara ser comunicador social. Y cuento esta experiencia que es de mucha valía para los estudiantes que se preparan en la Universidad Ecuatoriana, no solo en la de Milagro, sino en la Universidad Ecuatoriana, porque lamentablemente durante el camino de preparación, antes de llegar a la universidad, tropezamos con muchas cosas, entre ellas nuestra vocación. No sabemos qué carrera escoger. Hay muchas, en mi época había muchas limitantes. En mi pueblo, por ejemplo, yo soy de la provincia de Manabí, del cantón Jipijapa, y lógicamente existían 3 colegios técnicos. De ley tenía que escoger una carrera técnica para seguir mi formación en la secundaria, y escogí la de mecánica automotriz y diésel. Yo soy incorporado en esa carrera. Cuando decidí ingresar a la universidad, cuando me trasladé ya acá a la ciudad de Guayaquil y formar mi carrera profesional, pensé mucho, ¿no? Una de las cosas que me gustaba desde muy pequeño era la radio. Yo era apasionado a la radio, escuchaba mucho a don Armando Romero en la tradicional radio Cristal, a Vicente Arroba, luego a Vicente Arroba en Radio Sucre, que son instituciones emblemáticas de la radiodifusión ecuatoriana. Me refiero en términos de noticias, de información. Más que todo Radio Sucre, que es una escuela para formar profesionales, comunicadores sociales especializados en el área de la radio, de cuya carrera soy yo, ¿no? Experimentado porque mi carrera, en mi formación como profesional, como periodista profesional, me formé para hacer radio. De hecho, radio, televisión, prensa escrita, pero mi principal motor es la radio, ¿ya? Esto me inculcó a ingresar a la carrera de comunicación y formarme como un comunicador exitosamente. En esa época, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, no se escogía la carrera exclusivamente, era general, como comunicación, como comunicador social. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, ¿no? Ahora entiendo de que los comunicadores sociales eligen dentro de la carrera una subcarrera, ¿no? Quiere ser locutor profesional, quiere ser periodista de televisión, quiere ser periodista de radio. O sea, lo van formando de acuerdo a la vocación de cada profesional. Entonces, eso me hizo formarme como comunicador social, repito, exclusivamente en la línea de la radiodifusión ecuatoriana. Muy bien. ¿Cuál es su opinión al respecto del periodismo virtual aplicándolo al periodismo tradicional? Bueno, hay una gran diferencia, ¿no? En el periodismo virtual, las nuevas tecnologías, los nuevos cambios que ha experimentado el mundo, nos ha permitido a ingresar. Ustedes, más que todos los comunicadores, se están formando ahora de manera virtual. Y bueno, esa es una de las condiciones en la que el profesional tiene que prepararse, ¿ya? Tiene sus desventajas, ¿sí? Como también tiene sus ventajas. Las ventajas, la inmediatez. La desventaja es que ahora todo el mundo quiere ser periodista, quiere ser comunicador sin tener título, ¿no? Dentro de la virtualidad, todo el mundo quiere, todo el mundo que te toma una foto, todo el mundo que ya te narra algo,
Todo el mundo que te hace una pequeña entrevista ya es comunicador social. Esa es la desventaja para el comunicador, para quienes se están formando en las aulas universitarias. Esa es la desventaja, ¿no? Otra desventaja que tenemos es que dentro de la inmediatez la gente se olvida mucho de leer, de prepararse, y por la inmediatez no escriben, formulan cualquier clic de información y lo lanzan. Y eso ya es noticia para ellos. Y eso no es, porque el concepto de noticia es muy grande, muy universal. Sus profesores en cada una de las materias deberían explicarle esa temática. Yo no voy a ingresar en eso, en ese análisis. Pero sí en la estructuración de la noticia como tal, ¿no? Porque ahora, por la inmediatez, todo mundo es periodista, ¿no? En cambio, en nuestra época, de la vieja guardia, como decimos los periodistas de la vieja guardia, ya nos formábamos, pero haciendo noticia de verdad, ¿ya? Estructurando una noticia, leyendo mucho, aprendiendo a redactar, aprendiendo a improvisar, a formalizar una noticia. Eso se ha perdido ahora, eso se ha perdido, ¿no? Por la inmediatez y por los cambios tecnológicos que existen alrededor de la formación del comunicador social. No digo que es malo, es bueno, sí. Llegó a revolucionar la tecnología, pero arrastró estos males, lamentablemente, ¿no? Dentro de la formación, más que todo en el área de comunicación social. Muchachos se han olvidado de leer, se han olvidado de los ahora jóvenes, les da pereza leer un libro, un buen libro, de leer en los periódicos, inclusive estar informado en el día a día de la noticia. Y para ser un excelente comunicador, un buen comunicador, tienen que, lógicamente, tener esas pautas importantes. Dentro de su experiencia laboral entre lo público y lo privado, ¿qué es lo que más le ha marcado en su vida? No me arrepiento. Uno de los grandes logros que he tenido y que he experimentado es de haber pasado del sector privado en la que yo por muchos años laboré como periodista de radio, como reportero de radio. Un paso gigantesco al sector público y haber ostentado el cargo de secretario particular de la Presidencia de la República. Fue una gran experiencia que me dejó también muchos sinsabores, porque la verdad es que uno aprende mucho. Es una gran escuela porque aprende muchas cosas de lo que realmente, de cómo es el mecanismo, cómo funciona la estructura del Estado ecuatoriano, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas que se dan al interior del Estado ecuatoriano, ¿no? Eso fue una gran escuela que me siento orgulloso de haber sido parte de esa administración del doctor Alfredo Palacio, como secretario particular de la Presidencia de la República, y que me dejó muchas cosas buenas, ¿no? Pero indudablemente que no tenían nada que ver con mi formación profesional como comunicador social. Pero fue un reto que enfrenté, muy enriquecedor, y bueno, que lo asumí con responsabilidad y lo llevé con responsabilidad. ¿En qué considera usted que ha aportado el nuevo sistema virtual en la formación de los nuevos profesionales? Yo creo que ha sido en esta época de pandemia, en lo que estamos viviendo. Los estamos experimentando en estos momentos. Creo que si no existiera la pandemia, no habríamos tenido la oportunidad de conversar a través de este medio, si no lo hubiésemos hecho de manera presencial, ¿no? Y esa es una de las cosas buenas que, entre lo malo y lo negativo de esta pandemia, o es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado, ¿no? La tecnología, que ha logrado revolucionar, más que todo en el ámbito de la educación. La UNEMI, la universidad en la que usted se forma, es un estandarte a nivel regional, me refiero en cuanto a la formación de profesionales vía online. Es una gran herramienta, ¿no? Es una gran ventaja, como también tiene su desventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, en las clases presenciales, el profesor, el catedrático, el maestro, como le denominen, es el que conduce prácticamente la clase, es el que orienta,
es el que vive en ese momento en el aula, directamente, interactúa con el estudiante. En cambio, acá no lo puede hacer, acá el protagonista es el estudiante, que es el que está suministrando todo el conocimiento que el profesor está impartiendo, pero no es lo mismo, ¿verdad?, de lo que usted vive en el aula de clase, en la que le puede decir, señorita Avelino, por favor, deme su opinión acá. En cambio, acá le puede pedir esa opinión, pero se retarda un poco dentro de la realización de la pregunta y también en recibir la respuesta, la contestación, ¿no? Y no todos pueden interactuar inmediatamente. En cambio, en el aula de clase, no, todos interactúan. Esa es una de las ventajas y desventajas que nos lleva la tecnología, los avances de la tecnología, a la cual todos los profesionales tenemos que acoplar, ¿no? Porque el que no se acopla, prácticamente nos quedamos rezagados, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para la comunidad de estudiantes que nos estamos preparando para formarnos como comunicadores sociales? El mensaje que le podría dar a los futuros colegas en el área de la comunicación social es que se preparen. Pero prepararse no es simplemente recibir una clase online. Prepararse es dedicarse a investigar. En comunicación, a leer, pero no cualquier artículo, ¿no? Tiene que leer grandes historiadores. Por cultura general, leerse unos 5 libros al año, como mínimo, ¿no? ¿Ya? Estar al día en la información, lo que emiten los noticiarios de prensa, radio y televisión. Y retomo lo de la vocación, ¿no? Si a mí me gusta radio, pues lógicamente tengo que inclinarme por hacer radio, ¿ya? Si a mí me gusta la televisión, tengo que inclinarme a hacer televisión. Así mismo, si me gusta quiero ser periodista deportivo, tengo que inclinarme a esa materia, aprender cómo hacer periodista deportivo. Si quiero hacer prensa escrita, tengo que aprender a escribir, tengo que leer mucho. Eso es básico, eso es fundamental. Si no te preparas, no serás un excelente profesional. Pasarás a ser uno de los grupos del grupo de mediocres en esta sociedad. Nada más con el membrete de periodista profesional. Muchos, lamentablemente, escogen esta carrera porque dicen yo soy periodista y el periodista es muy respetado, muy querido. Cómo ese señor logró llegar allá, etcétera, etcétera. Pero no es así. Se llega a la cima, pero con mucho sacrificio. Y el sacrificio es ese, el prepararse. Si no te preparas, no tendrás éxitos en esta sociedad. Así que, queridos amigos, señores estudiantes, exíjanles a sus profesores, a sus maestros, que le eduquen en base, claro, a los nuevos perfiles, a las nuevas tecnologías, pero que le inculquen más que todo la responsabilidad de estudiar, de formarlos como excelentes profesionales. Tendrán mucho éxito. Muy agradecida, Carmen, por tu entrevista. Ha sido un grato placer haber dialogado y haber aportado con estas cortísimas expresiones a todo el conglomerado de amigos, a muchos amigos que tengo ahí en la Universidad de Milagro, más que todo en la carrera de comunicación social. Un abrazo inmenso, que tengas una buena noche. Estimado licenciado, le estoy muy agradecida por tener la deferencia para atenderme. Le deseo la mayor de los éxitos y estamos para servirle. Muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias, igualmente, y bendiciones.